Y aquí también tenemos al hermano, ¿cómo le decimos? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Muy bien. ¿Cómo le decimos? Bienvenido. Amén, gloria a Dios. Y voy a invitarlo, hermano, que tome su lugar, tome asiento. ¿Alguien más me faltó? Que ya está otra familia aquí, perdón. ¿Cuál es su nombre, perdón? De la hermana. Mi nombre es Carolina y soy del Salvador. Carolina del Salvador, ¿y usted? Muy buenos días a todos, mi nombre es Elvis, soy del... Ok, ¿cómo les decimos? Sean bienvenidos, pueden tomar asiento y estamos contentos de que ustedes estén aquí hoy. Esta es la casa del Señor y también es su casa. Me acuerdo que cuando voy a visitar a mi suegro me dice mi casa es su casa. Entonces esa es la casa del Señor, ¿verdad? Y gloria a Dios por lo que Él ha estado haciendo. Al inicio les mencionaba que tuvimos algunas actividades esta semana y quisiera que posteriormente toda la iglesia se involucre en las actividades que vamos a estar teniendo. El día de hoy vamos a hablar el tema de la nueva vida en Cristo. Y cuando nosotros venimos a Cristo, somos transformados, somos cambiados por medio de la palabra, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarlo a que abra su Biblia en Efesios, capítulo 4, versículo 17. Y cuando lo encuentre, vamos todos juntos a leerlo. Gloria a Dios. Voy a pedir que todos juntos leamos esta escritura y vamos a leerlo juntos. Voy a leer el primer versículo, el versículo 17, Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer hasta el versículo 32. Les voy a invitar que todos participemos, nos ponemos de pie, voy a leer el primer versículo y ustedes van a leer el siguiente sucesivamente. Antes oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por este tiempo de tu palabra, que tú nos enseñes, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, ilumínanos, Padre, en el nombre de Jesús. Aparta, Señor, de nosotros toda distracción, quita todo estorbo en nuestro corazón. Perdona, Señor, los pecados, las faltas, Señor, que hay en cada uno de tus hijos, de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dice Efesios 4:17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la relajada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia
y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Gracias por leer junto conmigo la palabra de Dios. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y está exhortando a la iglesia que ya no ande como los otros gentiles, ¿verdad? Que no querían escuchar la palabra, que estaban haciendo las cosas, viviendo su vida a su manera, ¿verdad? Y en el primer versículo nos habla y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, Pablo les estaba hablando a personas que conocían la Biblia, pero no la ponían en práctica, ¿sí? Y más adelante les dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando está mencionando esta palabra de tener el entendimiento entenebrecido, está hablando que lo tiene lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, lleno de maldad. ¿Por qué? Por el camino en que estos andaban, ¿verdad? No sabemos si andaban en el mundo o qué cosas andaban haciendo que no eran aprobadas por Dios. Entonces, entenebrecido es una persona que está lleno de tinieblas, de oscuridad, de maldad, ¿sí? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de ellos. Y cuando alguien ignora, es por falta de conocimiento, ¿verdad? Si nosotros no leemos, no estudiamos la palabra, no vamos a saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El hombre, por naturaleza, es pecador y tiene la mente y el corazón lleno de tinieblas. Ahora tenemos la herencia pecaminosa de Adán, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos a Cristo, lo que el Señor hace es quitar el pecado de nosotros, ¿verdad? Lo que el Señor hace es salvarnos, es transformarnos, cambiar nuestra vida. Dice un versículo que Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesucristo, Él nos libró del pecado y de la muerte, ¿sí? Y también nos sacó de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ahora nosotros andamos
en luz. Entonces, cuando alguien está ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, es por falta de conocimiento. ¿Sí? Y recordemos lo que dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces es bien importante que nosotros cada día estemos leyendo la Biblia, escudriñando las Escrituras, para que siempre haya luz en nuestra mente, siempre haya luz en nuestro corazón. Y seguramente si nosotros lo hacemos, lo que va a pasar que nuestra vida va a reflejar una vida transformada, la vida de un hijo de Dios. Vamos a leer primera de Juan, ahí en su Biblia, la primera carta a Juan. Capítulo 1, versículo 5. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Sí? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, dice la palabra, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué hace la sangre de Cristo? También nos limpia de todo pecado. Entonces dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Regresemos a Efesios, capítulo 4, y nosotros en nuestra mente debemos tener la luz de Cristo para así poder nosotros caminar y andar en amor. ¿Sí? Dice ahí mismo en el capítulo 4, versículo 18, que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. Quiero enfatizar un momento cuando está hablando de la dureza de corazón. No es en todos los casos. Cuando esto sucede, cuando una persona endurece su corazón, no quiere escuchar a nadie, no quiere hablar con nadie, no quiere relacionarse con nadie. ¿Por qué? Porque su mente se ha llenado de tinieblas. Porque el enemigo lo ha engañado, lo tiene cautivo en su mente, en su corazón, y no tiene la libertad para poder estar en comunión con el hermano, con la iglesia. Entonces, si recordamos lo que dice
una cita que mencioné la semana pasada en San Juan 8:32, que dice la escritura: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces Dios nos hace libres del pecado. Él limpia nuestra mente, sana nuestro corazón y sana nuestro cuerpo también. ¿A cuántos el Señor los ha sanado? Amén. ¿Sí? Dios es fiel. Él es nuestro sanador. Y cuando alguien endurece su corazón, recordemos al pueblo de Israel, que endureció su corazón a Dios y anduvieron vagando por el desierto durante 40 años. Que eso no nos suceda a nosotros. Que cuando alguien nos hable de Cristo, cuando alguien nos invite a alguna actividad de la iglesia, siempre esté dispuesto a participar, a estar en comunión unos con otros como hermanos. Y cuando el apóstol le está hablando a los Éfesos, él explica que después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, si hablamos de diferentes pecados, hay cantidad de pecados, ¿verdad? Que yo creo que sería una lista muy grande. Si hablamos de fornicación, adulterio, de robar, matar, mentir, muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí, a causa de que ellos perdieron toda sensibilidad, se desviaron, se perdieron, ¿sí? Se perdieron. ¿Y qué pasó? Cometieron toda clase de impureza. Entonces, cuando una persona no es sensible, no escucha la voz de Dios, fácilmente se va a perder. Y nosotros, dice la palabra, que no habéis aprendido así de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido de Cristo? ¿Sí? Que Él es amor, ¿verdad? Sí, dice la palabra en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. ¿Y qué es lo que más hemos aprendido de Cristo? A que Él nos ha enseñado su palabra, que es la Biblia, que es el manual que nosotros usamos para que nuestra vida sea una vida agradable para Dios. Es la Biblia la que usamos para que nuestra vida sea agradable a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido de Cristo? A estar reunidos como hermanos, a estar en comunión, a congregarnos, a orar. ¿Qué más hemos aprendido de la Biblia? La Biblia habla de la oración, habla de tener fe, habla de leer, habla de estudiar, habla de ayunar. Ya dije orar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces habla de la oración, habla de muchos temas. Habla de los patriarcas, de los profetas, habla de los apóstoles y de muchos temas que para nuestra vida son de edificación. Y lo que hemos aprendido, lo que dice San Juan 14:6, que Él es el único camino, Él es la única verdad y el único que nos da la vida eterna para que seamos salvos. Y esto a nosotros nos da la convicción y la seguridad de que si al rato o mañana
no estamos aquí, pero sabemos que tenemos otra casa en el cielo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Precisamente anoche estaba yo viendo un video de unas personas que estaban en un lugar. Me llamó la atención el título que decía que se los había tragado la tierra. Estaban en un lugar que le llaman discoteca, y se mira cómo la tierra se traga a toda esa gente y no los pudieron encontrar. ¿Por qué? Porque andaban en un camino ¿de qué? De perdición. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesucristo nos enseña por medio de su palabra cómo caminar en nuestra vida diaria. Dice la palabra, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Por quién? Por Dios. Cuando cayere, no va a quedar postrado, sino que Dios lo va a levantar. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Quiere hacer que nosotros nos levantemos, que nosotros seamos guiados en el camino de la verdad y no nos desviemos al camino de la perdición. Porque donde hay tinieblas, hay mucha diversión, ¿verdad? Hay oscuridad. Y es fácil que nosotros seamos lazo del enemigo. Pero sí la palabra nos exhorta y nos dice que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Entonces, cuando el amor del Padre está en nosotros, es porque tenemos luz en nuestra mente, tenemos luz en nuestro corazón, y somos la luz de Cristo. Reflejamos la luz para el mundo también, ¿verdad? Nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Si preguntamos cómo era su vida pasada antes de conocer a Cristo, pienso que cada uno de ustedes tiene una historia que compartir, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que de la secundaria, en lugar de irme a la escuela, me iba yo de pinta. Pero era yo un joven, ¿verdad? Pero sí me acuerdo. Pero cada quien tiene un pasado, ¿verdad? ¿Cuál es su pasado? ¿verdad? De alguna forma, Dios cambió su forma de ser. ¿Para qué? Para que ahora sea un hijo de Dios. Y bueno, la pregunta de su pasado, en otro momento lo podemos conversar y testificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en su vida ahora que usted está en Cristo? ¿Sí? Porque lo que Cristo hace en nuestra vida es cambiar nuestra vida, es transformar nuestra vida, hacer personas nuevas, criaturas nuevas. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Está diciendo que dejemos de tener la conducta, que dejemos de practicar lo que antes hacía y ahora poner en práctica la palabra de Dios. Ahora, hay un camino ancho y hay un camino estrecho, ¿verdad? El día miércoles compartíamos en el estudio bíblico del camino ancho y el camino estrecho. Y el camino ancho pues es el camino más fácil, ¿verdad?
Pero el camino estrecho es el que cuesta, el que es difícil de caminar. Pero con Cristo lo vamos a poder andar con la ayuda de Él. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, cuando habla de estar viciados, está hablando de malas costumbres, de malas mañas, de prácticas que a Dios no le agrada. Pero aquí lo que nos dice la palabra, que debemos dejar de practicar el pecado. ¿Por qué? Porque lo que hace el pecado es alejarnos de Dios, es alejarnos de estar en comunión con Dios. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 y 2. Voy a invitar que si alguien lo encuentra, por favor se ponga de pie y lo lea. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo nos vamos a presentar este día delante del Señor? ¿Verdad? Nos vamos a presentar como adoradores de Dios, como hijos de Dios. Y decirle, Padre, aquí está mi vida, te pido que me ayudes, te pido que me perdones, te pido que me fortalezcas, que me des la sabiduría, ¿sí?, para que yo sea transformado y pueda llegar a la estatura del varón perfecto. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la buena voluntad agradable y perfecta para Dios? La palabra nos dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y también nos dice, amarás a los de tu casa, amarás a tu vecino, amarás a los de tu trabajo, amarás a tu prójimo, ¿cómo? ¿Qué? A ti mismo. Esa es la buena voluntad de Dios. Y cuando tú lo amas con todo tu corazón, lo que vamos a tener es la mente de Cristo. Nuestra mente y nuestro corazón va a estar dispuesto, nuestro oído va a estar atento para obedecer a Dios, para obedecer la palabra de Dios, para someternos a Dios. Entonces debemos dejar de practicar el pecado. Como por ejemplo, hablemos de uno, el mentir, ¿verdad?
Por ahí alguien decía, no, es que solo es una mentirita blanca. Eso no es nada. O lo dije sin querer queriendo, pero lo dije, ¿verdad? Por ahí alguien dice, se me chispoteó, ¿verdad? Pero lo dijo, ¿verdad? No, es que pensé que era así, pero lo dijo. No, pero fue una mentira. O sea, no hay mentiritas blancas o mentiritas pequeñas. Se llama mentira. Entonces, no mentir, no dar un falso testimonio. Y cuando hablamos de no dar un falso testimonio, algo que he aprendido durante mi caminar en Cristo, que no voy a decir nada y no voy a hablar nada si es que no lo he visto o lo he escuchado. Ahora, alguien viene y me dice, es que me dijeron. Bueno, si le dijeron, lo que yo le voy a decir es que se ponga a orar por esa persona. Y que no lo comente con nadie más. ¿Para qué? Para que eso no se haga un borlote o no se haga un chisme, ¿verdad? Pero fíjese, nada más estamos hablando de una sola cosa, de la mentira. Y nosotros con facilidad caemos en eso, ¿verdad? Y Dios nos ha perdonado y nos ha librado del pecado. Leamos Éxodo capítulo 20, versículo 16. Y vamos a preguntar, ¿quién de los hermanos, hay alguien aquí que se sabe los 10 mandamientos de memoria que están en Éxodo 20? ¿Alguien los podría decir? Se pudiera poner de pie y decir los 10 mandamientos. No tiene que ser en orden, ¿verdad? Pero si se acuerda, ¿cómo dice? Es no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu próximo. ¿Qué más dice? ¿No tendrás qué? No tendrás dioses ajenos. ¿Qué más dice? ¿Mejor lo leemos? ¿Sí? Bueno, vamos a leerlo. Éxodo 20, gloria a Dios. Vamos a leerlo para que nosotros leamos lo que dice aquí. ¿Quién habló aquí? Habló Dios todas estas cosas, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, dice, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó Jehová en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dice, no matarás,
no cometerás adulterio, no hurtarás y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces está diciendo que no debemos ¿qué? Mentir, ¿verdad? Y el último dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, debemos nosotros dejar de practicar el pecado, ¿sí? Y seguir lo que hemos aprendido en Cristo Jesús. Dice, y renovaos, en el versículo 23, Efesios 4, 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mira, hermano, quiero decirle esto, nuestra mente es un blanco del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo se encarga de ponerle en la mente al hombre pensamientos negativos, pensamientos sucios, pensamientos que, por ejemplo, usted hoy se decidió venir al culto y le viene un pensamiento, no, pues mejor hoy voy a limpiar la casa. Y llegaron las 10 de la noche y la casa sigue igual. ¿Qué pasó ahí? Es por poner un ejemplo. Dice uno, ¿qué pasó? Yo tenía que haber ido a la iglesia. O de repente usted se viene para la iglesia y le habló la comadre, ¿verdad? Y le dice, comadre, véngase a comer. Y cuando vio, no, ya son las 2, ya terminó el culto. ¿Qué pasó ahí? ¿Se descuidó? Sí. Debemos de tener mucho cuidado con nuestro pensamiento. La semana pasada, unos hermanos de aquí de la iglesia me llamaron y me dijeron, pastor, vamos a llegar tarde al culto, pero sí vamos a llegar, dice. Pero estamos trabajando, pero vamos a llegar. Qué bonito, ¿verdad? Que alguien llame y diga, voy a llegar tarde, puedo llegar tarde, hermano. Aunque llegue corriendo, llegue, ¿verdad? Y aunque llegue tarde, usted venga a gozarse con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor y Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Lo que Dios quiere ver en nuestros corazones es esa disposición, el deseo de obedecerle, de servirle, ¿sí? Entonces es importante que nosotros le pidamos al Señor que Él renueve nuestro pensamiento, que Él renueve nuestra mente y decirle, Señor, quita todo pensamiento negativo. Voy a poner un ejemplo. ¿A cuántos les gusta aprender inglés? ¿Verdad? ¿Cuántos están aprendiendo inglés? O desean aprender inglés y de repente dicen, no, dice, yo para qué voy a las clases de inglés si yo tengo cabeza de teflón. Y dije, bueno, ¿y de dónde sacó eso? ¿Pero quién le dijo eso? Es que yo nunca voy a aprender. Yo tengo esa cabeza. ¿Y ya que tiene? ¿Una mente qué? Negativa. Alguien apenas me escribió y me dijo, y no dan que uno vaya a probar las clases. Pues si va a probar no va a aprender tampoco. Sí, así me escribió, dice, ¿podría ir para que me den una prueba? Le digo, sí, claro, venga, pero regístrese, ¿verdad? Porque la prueba, pues nomás lo va a probar, pero no va a aprender. Es por eso que nosotros debemos decirle, Señor, renueva mi mente. Aquel que quiere servir en la iglesia, quiere predicar, ¿sí? Pero si dice, no, es que no voy a poder, o es que me da pena. Bueno, quítese la pena, quítese ese pensamiento, ¿sí? Si Dios lo está llamando, Dios lo va a usar y Dios lo va a levantar.
No es que no sé hablar bien, no me sé expresar bien. Bueno, podemos ponerle un traductor, por eso no se preocupe. Veamos la vida de Moisés. ¿Quién le traducía? Su hermano Aarón. ¿Por qué? Porque Moisés decía, ay Señor, es que yo soy tartamudo y no puedo hablar. Dice, Señor, no te preocupes, te voy a poner a alguien que te traduzca. En nuestra mente ponemos muchas excusas para no obedecer la palabra de Dios, para no superarnos, para no progresar. Pero hoy nosotros debemos pedirle al Señor que Él renueve nuestro pensamiento, ¿sí? Y que nos vista de un nuevo hombre, que nos vista con su palabra, que nos vista con su gracia, que nos vista con su amor, con su benignidad, que en nosotros se refleje que somos buenas personas, ¿sí? Es lo que significa ser benigno, ser bueno. Qué bonito se escucha cuando dicen, no, ese hermano es bien bueno, es bien amable, ayuda a la gente. O sea, qué bonito, ¿verdad? Pero cuando le dicen, no, ese es bien malo, ya lo tienen, pero bien marcado. Es que lo ilumine el Señor, ¿verdad? Bueno, no vaya a ser como una vez un hermano estaba diciendo, Señor, ¿lo iluminas o lo elimino? Y dice, hermano, espérese, por favor, tenga amor, tenga paciencia, tenga benignidad con esta persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que soportarnos, ¿qué? Los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Entonces, esta mañana que veníamos en el carro, yo le explicaba a mi esposa que la vida en Cristo, cuando uno viene al Señor, uno trae un pasado. Uno viene marcado con el pecado, pero cuando viene uno a Cristo, Cristo lo transforma a uno y lo cambia. Ahora, ¿de qué forma o de qué manera nosotros vamos a dejar aquellas prácticas del viejo hombre? Teniendo una relación con Cristo, teniendo comunión con Cristo, viniendo a la iglesia, buscando del Señor, pidiéndole a Él en oración que nos ayude. Entonces tenemos que ser vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tenemos nosotros que ser vestidos, ser justos y vivir en la santidad de Dios, en la luz de Cristo. Así que nosotros reflejemos el amor de Cristo. En el versículo 25 está hablando del Espíritu, por lo cual Efesios capítulo 4, versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo. ¿Qué tenemos que hablar con nosotros, cada uno? La verdad. Ser sinceros, ¿verdad? Una vez tuvimos una reunión de pastores acá, en un desayuno, y me acuerdo que esa vez fue la primera vez que oramos los pastores por la iglesia, aquí en Jefferson, en español. Y un pastor me habló y me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, no pude llegar. Digo, ¿qué pasó? Es que me quedé dormido. Ay, el pastor se quedó dormido. Bueno, somos humanos, ¿verdad? Estaba cansado. ¿Sabe yo qué le dije? Bueno, vamos a estar orando para que el Señor te fortalezca. ¿Pero qué fue? Fue sincero, ¿verdad? No dijo una mentira, ¿verdad? No dijo otra cosa. Ahora, cuando nos pregunten, hermano, ¿y cómo está? No, bien. ¿De verdad? No sea sincero, ¿verdad? Si algo pasa en su vida y podemos orar, es tiempo de que oremos los unos por los otros. Es tiempo de que estemos en comunión unos con otros. Y no sienta pena, hermano, de pedir oración, de pedir un consejo,
o de decir qué es lo que está pasando en su vida, pero siempre hablar con sinceridad. Dice en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La pregunta es, entonces ¿sí me puedo enojar? ¿O no? Sí, es una naturaleza que alguien puede tener, ¿verdad? Aunque no lo exprese, pero cuando lo ve enojado, hasta anda así, mire. Anda así como que trompudito, ¿verdad? Anda enojado. Aunque no se lo diga, pero usted ya se dio cuenta. ¿Verdad que sí? Lo ve así y lo mira serio. Pero no se lo dijo. Pero anda así, trompudito. Y lo ve así. Pero dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cuál es el problema? Cuando empieza a abrir la boca y empieza a decir desde el abecedario hasta terminar con la última palabra. Y eso es feo, se escucha mal. ¿Y cómo se mirará un hijo de Dios? ¿Cómo se mira un cristiano? Dando un mal ejemplo, con una actitud de ira, que hasta la quijada le tiembla así de que está enojado, pero está enojado, está airado. Entonces dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo debemos de ser? Amables, amorosos, soportándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, antes de que usted diga algo, primero lo piensa, ¿verdad? Que nuestra mente sea renovada. Que si al niño se le cayó la leche, decirle, tú me vas a ayudar a limpiar la mesa. No haga lo que algunos padres hacen, que agarran y le dan un sope a los niños, ¿verdad? Para que no lo vuelvan a hacer, ¿no? Esa no es la forma de enseñarles, sino hablarles y decirles, mira, fue un accidente, que los niños de repente ellos también se ponen a llorar o se asustan, ¿verdad? Porque ya saben cómo les va a ir, ¿verdad? O qué les espera. Pero sin embargo, nosotros que tenemos la mente de Cristo, tenemos que ser pacientes. Y también debemos disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero ya eso es con cada padre, ¿verdad? Es bueno explicarle a los hijos cuando ellos no hacen bien las cosas y corregirlos, pero no que por un momento usted caiga en un enojo y lo primero que encuentra, ¿verdad? Encontró ahí el guarache y lo aventó hasta por allá, ¿verdad? A ver a quién le cayó. Hasta descalabrado sale ahí el muchacho o la muchacha por el enojo. Debemos pedirle al Señor que Él renueve nuestra mente, porque en la mente es donde nosotros somos blancos del enemigo, donde pone pensamientos negativos, donde pone pensamientos de tinieblas. Y en el versículo 27 nos dice, no deis lugar ¿a quién? Al diablo. Dice que no demos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, él vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Cristo ha venido ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia.
Entonces disfrutemos la vida que Cristo nos ha dado, que tenemos ahora. Estemos contentos, estemos alegres, estemos gozosos. ¿Sí? Cuando alguien le da lugar al diablo y después analiza su conducta, piensa, no tenía yo por qué haber dicho esto, o no tenía yo por qué haber dado un sope a mi hijo. Bueno, un sope es cuando le dan en la cabeza, para los que no entienden el lenguaje, ¿verdad? ¿Y por qué hice esto? O no comió porque se enojó, ¿verdad? Porque no le calentaron las tortillas. Bueno, usted tiene manos, se las puede calentar también, pero se enojó, ¿verdad? De alguna forma, el enemigo en la mente hizo que usted se enojara y se airara. Por eso mencionaba hace un momento, en nuestra mente es donde somos blancos del enemigo y pone pensamientos negativos, pensamientos sucios. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Él. Entonces, ¿qué es lo que Cristo hace en nosotros? Es hacer todo nuevo. Y lo que pasó atrás, nosotros lo dejamos atrás. En el versículo 28, pueden leer junto conmigo, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, aquí el apóstol está hablando también de que si alguien anteriormente robaba, ¿verdad? O una vez alguien por ahí me dijo, es que uña señora, dice, me lo regaló. Decía, uña señora me lo regaló, que se lo había robado. Era mentira. Tenía mañas, ¿verdad? Pero sabe lo que dice la Biblia, que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es ¿qué? Bueno. Pues tenemos que trabajar. Dice que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, y si no pudo trabajar porque llovió toda la semana, bueno, dele gloria a Dios, ¿verdad? El Señor lo sustentó, ¿verdad? Lo bendijo, ¿verdad? Y gloria a Dios. En el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo nosotros debemos expresarnos? ¿Cómo debemos hablar? No nos vamos a expresar como se expresa la gente del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no vivimos como el viejo hombre, ya no vivimos a la manera pasada de vivir, sino ahora vivimos una nueva vida en Cristo. Entonces significa o quiere decir que nosotros tenemos que dejar de practicar el pecado, tenemos que dejar las malas costumbres, las malas mañas, y pedirle al Señor que ahora Él nos indique
por medio de su palabra cómo hacer lo bueno. El asunto está que cuando alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Que él es pecado, ¿verdad? Ahí sí ya estamos en una situación de peligro. ¿Por qué? Porque estamos descuidando nuestra comunión con Dios. Entonces, en nuestra boca salen palabras de bendición y salen palabras de maldición. Entonces debemos de tener cuidado de nosotros, cómo hablamos, qué decimos, cómo nos expresamos. Por ahí escuchaba a alguien que decía, es que le decía a su esposo, dice, es que tus palabras me duelen más que un golpe, le decía. ¿Verdad? Unas palabras pueden herir y dañar y marcar a una persona para toda la vida. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de ser nosotros personas que hablamos conforme a la palabra, conforme al Espíritu Santo de Dios. Que no salga de nuestra boca palabras corrompidas. Lo voy a usar lo voy a expresar como lo está diciendo, con palabras negativas, con palabras que ofenden, ¿verdad? Y eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Sino que sea una palabra buena para la necesaria edificación. ¿Cómo nosotros podemos darle una palabra a un hermano? Por ejemplo, yo escuché a alguien que decía, hermano, tenga ánimo. ¿Qué le está dando? Una palabra de edificación, ¿verdad? Hermano, oremos. Hermano, sigamos reuniéndonos. Sigamos sirviendo. Estemos orando. Confiemos en Dios. ¿Sí? Cuando alguien viene y me dice, mire, es que tengo este problema, no puedo dejar estas cosas que yo estoy haciendo. Le pregunto, ¿tú crees que Dios puede cambiar tu vida? Y dice, sí, bueno, tú ya dices la respuesta, sí se puede. Tienes que dejar de practicar. Es tan fácil y tan sencillo. Si una persona está en un ambiente de drogas, de alcohol, o anda en un asunto donde ha estado robando, ¿qué tiene que hacer? Simplemente dejar esas amistades, alejarse de ellos, apartarse de ellos. No estoy diciendo que ya no les hable o no los salude, ¿no? Pero como no le van a ayudar en nada, no le van a enseñar lo que Cristo le enseña por medio de su palabra, usted va a confiar en el Señor, va a aprender a confiar en el Señor. ¿Sí? Sé que hay muchos